Bueno, en este vídeo vamos a tocar el tema. La gente cita mucho los ángeles y los arcángeles y los demonios. ¿Existe el demonio? No, no existe el demonio. ¿Existe una parte espíritu dentro de nosotros mismos o puede llegar a existir que vendría a ser ese demonio del que habla? Sí puede existir. ¿Qué es este demonio? Estos demonios que citan, ¿vale? O ángeles caídos, queremos llamarlo así. Los ángeles caídos son los primeros en la cadena de los pulsos de vibración de la creación. Recordamos que estamos en el plano número 3. Somos, dentro del espectro de la creación, los seres más emocionales que existen en la creación, en este universo, dentro de las 3 dimensiones de este universo, de todo el espectro de ondas existe. Nosotros somos la parte más sensible de todas las partes sensibles de la creación. Bueno, esos ángeles caídos son los primeros sentimientos que se crearon de odio. Digamos, el primer individuo que sintió odio, el primer individuo que sintió rabia, el primer individuo que sintió rencor, el primer individuo que mató, el primer individuo que no sé qué. Todos esos padres de cada uno de esos defectos, como pecados, si quisiesen llamarse con lenguaje religioso, todos esos que iniciaron, como si fuesen cada uno de ellos un fósforo, una cerilla, que genera un incendio y quema un bosque. Ellos han sido la cerilla que ha encendido ese bosque. Por ejemplo, el que generó el primer maltrato es el padre de todos los maltratadores que existen y han existido. El que generó la primera violación es el padre de todas las violaciones que existen. El que generó el primer... ¿Qué quiere decir esto? Asesinato, robo, todas las cosas malas, todas las inseguridades y miedos de la parte espíritu, ¿vale? Existe un individuo cero. Existió, es la palabra correcta. Un individuo cero que llegó a tener esa vibración, sí, sí existió. ¿Podríamos decir que ese es ese tipo de demonio? Sí, podemos decirlo. Incluso se puede llegar a evocar esos estados de vibración. Estamos hablando ahora estoy citando ahora los malos, la parte mala, ¿no? Pero también de ángeles y arcángeles, vamos a citarlo ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Si una persona llega a un estado de rabia, de tal, o a un estado de odio, a un estado de... Si el pulso de vibración que él siente, que evoca, wow, 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 si él llega a irradiar tal nivel de odio, de mal, de lo que sea, en ese espectro, él hace un pico en la vibración, ese pico puede llegar a verlo, puede llegar a sentirlo. Esos primeros dueños de cada uno de esos fallos, de esos defectos, también de los buenos, ahora lo citaremos. Y puede personarse donde esté el individuo, incluso coger el control del individuo por unos instantes, ¿vale? Observamos que, digamos que en ese instante, ese individuo sería ese demonio, sería la parte espíritu de ese individuo que generó ese daño en origen, muy atrás. Estamos hablando de muy, muy atrás en las generaciones, las primeras generaciones o la primera generación de ese fallo, ¿vale? Y durante ese instante, ese individuo sería ese demonio o ese pulso de vibración negativa, ¿vale? Luego abandona al individuo y la persona luego pues le están tomando declaración, le están lo que sea y dice, es que no recuerdo nada, no recuerdo cómo pasó, ni siquiera recuerdo, ¿vale? Y tienen que esperar días o ir completando el puzzle a través de lo que le explican, de lo que encuentra en el contexto, para que él llegue a encajar el rompecabezas, porque realmente él mismo no sabe
ni qué pasó ni qué hizo, porque no era el mismo, ¿vale? No es un tópico, es real, que no recuerdan lo que es. Bueno, y en el otro lado de la balanza tenemos la parte de ángeles y arcángeles. Los primeros individuos que vibraron con una fuerza de vibración, de energía, de irradiación en lo positivo, en los primeros tiempos, también llegaron a un pico, quemaron, desgarraron la existencia con esa fuerza, con esa intensidad hacia lo bueno, no hacia lo malo como antes. También la parte demoníaca desgarró el espacio-tiempo y se reproduce y sigue reproduciéndose. Esta parte buena que cito ahora llegó a tal fuerza en el campo, en la vibración, un éxtasis de visiones, de amor, de paz, de remanso, lo que fuese, de evidencia de lo que fuese, que llegó a hacer ese desgarro en la realidad, en el espacio-tiempo, y también vuelve a llegar ese éxtasis. ¿Qué quiere decir? Pues que si un individuo llega, indistintamente de quien sea el avatar de reencarnación del individuo, si una persona llega a un éxtasis de introspección, llega a canalizar y conecta con el propio, con la propia conciencia primera, con el universo, con todos los estados, lo que sea, puede uno de esos ángeles o arcángeles del principio de la existencia, indistintamente de donde estén ubicados como avatar, si están reencarnados, ir hasta donde esté la persona y acompañarla, o incluso entrar en el individuo durante esos instantes. Y vamos a poner que está haciendo cualquier cosa, o milagro, lo que se quiera llamar, o acción. Puede entrar el individuo y terminar o hacer esa acción, y conforme termine de terminar el rito de lo que esté haciendo, vuelve a su avatar o a su lugar en el espacio-tiempo, ¿vale? Bueno, pues eso, todos ellos, tanto los buenos como los malos, fueron personas, fueron individuos de materia, de carne y hueso, que murieron en su día y estuvieron vivos, respiraron, tuvieron sentimientos de la tercera dimensión nuestra, ¿vale? Y eso, son personas como nosotros que han trascendido y trascienden el espacio-tiempo, ¿vale? Bueno, espero que os guste este vídeo y ya está, no me alargo más, que ya lleva casi 8 minutos. Un beso, gracias.